Dicen que las cartas de guerra guardan más fantasmas que recuerdos y que algunas no fueron escritas para ser leídas por los vivos. Esta historia fue encontrada en una caja de metal, bajo los escombros de una casa destruida en Varsovia, junto a decenas de sobres sellados con el mismo nombre, Elena R. El remitente era un joven soldado del Frente Oriental. En sus primeras cartas hablaba de esperanza, de volver a casa, de una promesa de amor. Pero con el paso de los meses, las respuestas comenzaron a llegar, una por una, con la caligrafía temblorosa de una mujer muerta desde hacía más de 2 años. Nadie pudo explicar cómo esas cartas llegaban al cuartel. No llevaban sello, ni marca de envío. Solo el nombre del soldado y una fecha que siempre parecía escrita al amanecer, como si fueran dejadas por una mano invisible cuando el mundo dormía. Los compañeros contaban que él las leía en silencio, con las manos temblando, y que cada vez que abría un sobre, algo en sus ojos se apagaba un poco más. En la última, dicen, su rostro se volvió blanco y no volvió a hablar. Aquella noche, el soldado desapareció. En su litera encontraron una carta abierta, escrita con su letra, pero firmada por Elena. Nadie se atrevió a leerla en voz alta. A veces, los relatos más inquietantes no provienen de la imaginación, sino de las huellas que el tiempo se negó a borrar. Este diario, o lo que queda de él, fue hallado entre cenizas, junto a cartas que nunca debieron existir. Cada palabra que estás a punto de escuchar perteneció a un hombre que escribía desde el borde de la guerra y desde el límite de la razón. Dicen que las cartas malditas siempre encuentran su destino, aunque el destinatario ya no respire. Y mientras reconstruía esta historia, palabra por palabra, no pude evitar pensar cuántos secretos habrán sido enterrados con el silencio de quienes nunca regresaron. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de Ecos de Papel. Suscríbete al canal si disfrutas de los relatos encontrados, de esas voces que el tiempo quiso callar. Deja tu me gusta si crees que algunas historias deben ser contadas, aunque duelan, y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando este relato perdido. Me gusta imaginar que estas palabras viajan de un rincón del mundo a otro, como las cartas que un día cruzaron océanos y guerras. Y ahora abre bien los oídos, porque lo que leerás a continuación no es una historia cualquiera. Son las palabras de un soldado que juró haber recibido respuestas de una mujer muerta. Palabras que 80 años después aún parecen resonar entre las sombras. No sé cuántas noches han pasado desde que escuché por última vez el sonido del viento sin que oliera a pólvora. El invierno llegó temprano este año, y con él una quietud que parece pudrirlo todo. Me llamo Eric Novak, soldado del 3 Regimiento estacionado en Varsovia. Y si escribo estas líneas no es por deber, sino por miedo. Miedo a olvidar lo poco que queda de mí. Miedo a lo que sigue contestando mis cartas cuando ya no hay nadie al otro lado. La primera carta a Elena la escribí en septiembre del 39, 2 semanas después de que los tanques alemanes cruzaran la frontera. No tenía esperanza de que llegara a su destino. El correo se había convertido en una ruina. Los mensajeros morían antes de entregar los sobres, pero aún así escribí. Le conté que seguía vivo, que soñaba con volver a verla, con reconstruir la pequeña casa junto al río Vístula. Firmé con mi nombre, doblé el papel con manos sucias y lo entregué al capitán con la misma fe con que un hombre lanza una botella al mar. 2 meses después, la respuesta llegó. Era imposible. Lo supe al ver la caligrafía, redondeada, frágil, inconfundible. La letra de Elena. La abrí con torpeza, con el corazón golpeando las costillas. La carta olía a flores secas. Decía que me esperaba, que cada noche encendía una vela por mí y que el ruido del río había cambiado, como si algo en el agua repitiera mi nombre. Al final,
escribió una frase que me heló la sangre. No olvides lo que prometiste frente al espejo. Elena murió en marzo del 37. Tuberculosis, dijeron. Yo mismo cerré sus ojos. Vi cómo el féretro descendía a la tierra mojada. Recordaba el sonido del barro cayendo sobre la madera, el llanto de su madre, el temblor de mis manos. No había duda. Aquella mujer estaba muerta hacía 2 años. Pero entonces, ¿quién demonios me había respondido? Guardé la carta durante días sin mostrarla a nadie. En el frente, la locura era tan común como el hambre, y temía convertirme en motivo de burla o castigo. Las noches se volvieron interminables. Cada crujido del viento me hacía pensar en el papel escondido bajo mi almohada. Hasta que una madrugada, al despertar, encontré un segundo sobre mi pecho, como si alguien lo hubiera dejado mientras dormía. Dentro había una hoja doblada con cuidado. Esta vez no contenía palabras dulces, sino advertencias. No confíes en el capitán, decía. Él no regresará. Más abajo, con la misma tinta desvanecida, escucha el agua. Aquella frase comenzó a perseguirme. Durante el día, cuando los disparos cesaban, me parecía oír algo debajo del suelo húmedo, un murmullo constante, casi un lamento. El capitán murió 3 días después, una bala perdida. Nadie vio de dónde vino. El rumor en el campamento decía que se había levantado de madrugada, desorientado, siguiendo un sonido que venía del pozo. Cuando su cuerpo fue encontrado, sus botas estaban cubiertas de barro negro y sus ojos, abiertos de par en par, como si hubieran visto algo demasiado grande para ser comprendido. Desde entonces, los hombres me miran distinto. Algunos evitan hablar conmigo. Otros rezan cuando paso cerca. No sé si sospechan algo o si el miedo los mantiene en silencio. Yo sigo escribiendo a Elena. No puedo detenerme. Cada palabra que le envío parece aliviar un poco la presión en mi pecho. Pero también sé que con cada respuesta algo se aproxima. Algo invisible que se arrastra más cerca de mi tienda cada noche. Anoche, mientras intentaba dormir, oí el sonido del agua corriendo bajo la tierra. Era débil al principio, como un riachuelo oculto, pero luego se transformó en un eco humano. Un susurro. Eric. Me levanté de un salto, temblando, con la carta más reciente en la mano. Las palabras en el papel habían cambiado. Donde antes decía espera, ahora decía baja. Esta será mi última carta antes de seguir esa voz. Si alguien encuentra estas páginas, si las letras no se borran con el tiempo, sepan que no estoy loco. Elena me llama y el agua responde. Tal vez haya cosas que la guerra no puede matar. Tal vez el amor, incluso muerto, sigue escribiendo. Pero si la escuchas tú también, no contestes. Nunca contestes. No bajé al pozo esa noche. La cobardía, o tal vez el instinto, me empujó a esperar hasta el amanecer, cuando los ruidos del campamento distraen a los vivos y a los muertos. Pero dormí con las botas puestas y la carta de Elena bajo la camisa, como si el papel pudiera protegerme del frío o de lo que fuera que murmuraba debajo. Cuando desperté, el cielo estaba del color de la ceniza y el viento traía un olor agrio, metálico, como si alguien hubiera hervido monedas en una olla. Me puse el abrigo y di 3 pasos hacia el pozo antes de darme cuenta de que no estaba solo. Marek me observaba a distancia, sentado sobre una caja de munición con un cigarrillo que no encendía. Tenía la mirada de quien escucha algo que no quiere admitir. Le hice una seña para que se acercara y tardó en obedecer, como si los metros entre nosotros fueran agua espesa. ¿Sigues oyéndolo?, me preguntó sin saludos. Asentí. No preguntó qué. Ninguno de los dos pronunció la palabra agua. Miramos el pozo como se mira una boca dormida. Marek sacó un mechero, pero no lo usó. Si bajas solo, no subes, murmuró. Si bajo contigo, puede que tampoco.
Me di cuenta de que no era una oferta. Caminamos alrededor del pozo como dos perros que tantean una fosa recién abierta. La cuerda colgaba negra, numida, con el cubo boca abajo como un cráneo invertido. Puse la oreja sobre la boca de piedra y escuché. No era solo agua. Eran sílabas quebradas, como cuando una voz se ahoga y sigue hablando. Reconocí mi nombre y luego el suyo. Marek. Él dio un salto detrás de mí. Maldijo en voz baja y buscó un crucifijo imaginario en el pecho. «No hay que darles lo que piden», dijo sin convicción. Yo pensé en la última palabra de Elena, baja. La obediencia es un hábito que sobrevive a todas las guerras. Decidí escribir antes de descender. Me encerré en la tienda que olía a cuero húmedo y a lana rancia y escribí en hojas sueltas, porque el cuaderno se estaba deshaciendo de tanta humedad. Le conté a Elena que seguía sus instrucciones, que el capitán había muerto, que el viento hablaba a través de un agujero. Mientras escribía, sentí que la pluma se resistía, como si la tinta se espesara en la punta. Levanté la vista y vi algo imposible. El papel, ya escrito, tenía manchas secas donde mis dedos todavía no habían tocado. Era como si otra mano, en otro tiempo, hubiese escrito por mí. Firme al final, por inercia. Cuando doblé la hoja, ya estaba sellada. No sé quién dejó el paquete junto al comedor. Alguien había amarrado 3 cartas con hilo de coser. 2 llevaban mi nombre. La tercera llevaba el de Marek. No dije nada. Las guardé bajo el abrigo y busqué a mi amigo. Lo hallé cerca de las letrinas, con la cara vuelta hacia el norte, como quien espera una respuesta del cielo. Le mostré su carta sin hablar. «Escribe que no la abra», dijo una voz que no fue la suya. O quizás sí, pero lejana, como repetida por un túnel. Marek rompió el hilo. Sacó el papel y lo olió, un gesto absurdo que ninguno de los dos cuestionó. «Huele a lino viejo», dijo. Yo pensé en sudarios. Leí la mía primero. La caligrafía de Elena era más firme que antes, como si la muerte hubiera corregido sus temblores. «Eric, no bajes solo», decía. «Si escuchas pasos detrás de ti, no te gires. El agua imita. Te devolverá lo que digas, pero se quedará con algo a cambio». La carta terminaba con una pregunta que no me atreví a pronunciar en voz alta. «¿Recuerdas el espejo?» Marek leyó la suya con los labios apenas moviéndose. Cuando terminó, tenía los ojos vidriosos y la piel de un tono cerúleo. «Dice que mi hermano está vivo», susurró, «pero lo enterré yo». Guardó la carta como quien guarda una granada sin seguro. Bajamos al pozo al caer la tarde por pura superstición. Los hombres creen que el crepúsculo disfraza las cosas terribles con un poco de belleza. Atamos la cuerda a un poste y me la anudé a la cintura. Marek sujetó el otro extremo con las 2 manos. Las botas firmes plantadas en el barro, el cigarrillo apagado colgando del labio inferior como un juramento a medias. «Si tiras 2 veces, te saco», dijo. Asentí. El borde de piedra estaba frío como una lápida. Metí medio cuerpo, luego el resto, y el mundo se me volvió un anillo oscuro de cielo sobre la cabeza. El aire olía a metal viejo, a agua detenida, a dientes. Descendí despacio, rozando las paredes con las botas para no girar sobre mí mismo. Al principio oía el roce de la cuerda, mi respiración, el latido en las sienes. Luego, el murmullo. Era más claro abajo, no solo un rumor. Tenía ritmo, pausas, consonantes. Dije mi nombre por necedad y el pozo lo repitió con una entonación leve de mujer fatigada. «Eric». Detuve los pies. La cuerda crujió encima de mí. No quise mirar. Seguí. El agua apareció como un espejo roto, una lámina que temblaba sin tocarla. Metí la punta del cubo y algo del otro lado metió la suya. No lo vi, pero lo sentí. Un peso que no era mío. Una respuesta. 2 tirones, dije.
Y el pozo dijo: 2 tirones. Tiré de la cuerda para probar a Marek y sentí su fuerza devolviéndome seguridad desde arriba. Luego escuché otra cuerda tensarse bajo la mía, como si mi sombra se hubiera atado al revés. «Elena», dije sin querer. «Elena», repitió el agua, pero la voz no era eco. Traía un cansancio antiguo, un calor humano que no corresponde al frío de un pozo. «No mires», decía, o quizá lo pensé, y alguien más lo dijo por mí. Entonces vi el reflejo, no mi rostro, sino mi espalda, no mis ojos, sino el hueco entre mis omóplatos, como si yo estuviera delante y detrás de mí a la vez. El agua devolvía lo imposible, la parte que uno nunca ve. Subí de golpe, arañando la piedra, con las uñas llenas de polvo y sangre. Marek me sacó a medias, se inclinó para estrecharme, y los dos caímos hacia atrás. Tardé en hablar. Cuando por fin pude, dije lo que no quería creer. «Hay alguien más abajo usando mi voz». Marek me miró en silencio, luego señaló el borde del pozo. Allí, donde antes había barro, ahora había letras, como si un dedo húmedo las hubiera escrito: «No gires». Debajo, más pequeñas, recién formándose, otras 2 palabras: «Ya miraste». Guardé la carta de Elena contra el pecho y sentí que latía. No supe si era mi corazón o el suyo, o el pozo. No dormimos esa noche. Marek y yo permanecimos junto al pozo, temiendo que cualquier movimiento rompiera el frágil equilibrio que nos separaba de aquello que respiraba bajo la piedra. El viento no soplaba, y aún así las hojas del campamento temblaban, agitadas por un aire que venía de abajo. Cada tanto, el cubo golpeaba las paredes con un sonido hueco, como si algo lo empujara desde el fondo. «No leas más», dijo Marek al fin, con voz ronca. «Quememos las cartas». Yo asentí, pero no moví un solo músculo. Sabía que aunque ardieran, seguirían escribiéndose solas. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris sucio, los demás soldados empezaron a moverse entre tiendas. Nadie hablaba. El silencio había tomado el campamento como una enfermedad. Un mensajero llegó con un saco de correspondencia y lo dejó frente a la tienda del coronel. En cuanto lo vi, supe que había una para mí. No porque reconociera la letra, sino porque el sobre estaba húmedo, como si hubiera cruzado el pozo para llegar hasta mis manos. La abrí a solas. Dentro había una hoja cubierta de manchas marrones que olían a hierro. No eran manchas, eran huellas. «Eric», decía la carta, «ya no escribes. Creí que el amor sobrevivía incluso a la guerra. Me equivoqué». Sentí el peso de la culpa caerme encima. Luego, una línea más. «Si tú no bajas, yo subiré». Corrí hacia el pozo. El borde estaba seco, pero el cubo se balanceaba solo, como si acabara de ser soltado. Llamé a Marek, no respondió. Busqué su rastro y encontré su abrigo tirado junto a su tienda, empapado hasta la cintura, como si hubiera salido del agua. En el bolsillo, un sobre, estaba vacío. No sé cuánto tiempo pasé gritando su nombre. El eco lo repetía, pero no desde las paredes, sino desde dentro de mí, como si la garganta del pozo se hubiera desplazado a mi pecho. Sentí la carta de Elena arder en el bolsillo. La saqué. Las palabras cambiaban frente a mis ojos, las líneas borrándose y reescribiéndose solas. «No busques a Marek. Está conmigo». Esa noche decidí irme. El frente era una excusa para morir. El pozo, una invitación a quedarme muerto. Preparé una bolsa con lo poco que tenía y esperé a que la oscuridad cayera. Pero antes de marchar, la oí. No en mi cabeza, no en mis sueños, en el aire mismo. La voz de Elena, dulce, cansada, rota. «Eric», susurró, «te vas a ir sin despedirte». Giré hacia el pozo. No había nadie, y sin embargo, en el borde, algo goteaba. No agua, sangre diluida, formando letras que se deshacían antes de ser leídas. Me acerqué, con la carta aún entre los dedos. El papel temblaba. De pronto,
Sentí que el aire a mi alrededor se detuvo, que el silencio se volvió tan denso como el barro. Y entonces la oí otra vez. Dame tu voz, y podrás volver a escucharme. No sé si fue amor o locura lo que me hizo responder. Dije su nombre en voz alta, y algo respondió dentro del pozo. No un eco, un suspiro idéntico al mío. Di un paso más y sentí una humedad subiendo por mis botas. El agua se filtraba desde la tierra, cubriendo el suelo como una piel viva. Intenté retroceder, pero el barro me sostuvo. Me di cuenta de que el pozo ya no era un agujero, era una boca abierta, y yo estaba dentro. No recuerdo cómo salí. Cuando desperté, el campamento estaba vacío. Las tiendas destrozadas. El pozo cubierto por una plancha de hierro oxidado que alguien había sellado con clavos y oraciones escritas a mano. En mi regazo, una carta nueva. Era mi letra, pero no recordaba haberla escrito. No abras lo que el agua guarda. No respondas cuando oigas tu nombre. Escribo esto desde un hospital de campaña, lejos de Varsovia. Nadie me cree. Dicen que el trauma me hizo inventar a Elena, que el pozo fue una alucinación, que Marek nunca existió. Pero esta mañana el enfermero dejó una carta sobre mi cama. El sobre estaba mojado. Dentro, una sola frase, escrita con la misma tinta desvaída que reconozco, aunque cierre los ojos. Aún me oyes. He perdido la cuenta de los días. Aquí, en el hospital, la guerra parece una sombra que sigue respirando detrás de las paredes. Los hombres gritan por las noches, pero no sé si son pesadillas o si el pozo los llama a ellos también. No hay espejo en mi habitación, solo un vidrio opaco donde mi rostro se disuelve en manchas. Tal vez es mejor así. Desde que recibí la última carta, temo mirar mi reflejo y ver algo que no sea yo. El doctor dice que pronto podré volver al frente, pero yo sé que eso nunca ocurrirá, no por cobardía, sino porque el frente ya no está afuera. Lo siento dentro, en los latidos irregulares, en la humedad que sube por las paredes, en el ruido del agua golpeando los tubos cuando intento dormir. El enfermero, un hombre delgado y silencioso, me deja siempre una jarra de agua junto a la cama. Cada amanecer la encuentro vacía. Juro no haberla tocado. Ayer descubrí algo nuevo. Las cartas no son las mismas cuando las leo en voz alta. Las palabras cambian, se retuercen. Si las pronuncio, escucho mi voz repetirse desde algún lugar debajo del suelo, corrigiendo cada frase como si otra boca repitiera mi historia para sí misma. Lo probé una vez y bastó. Leí el primer párrafo del diario y, antes de llegar al segundo, el eco respondió con una voz femenina. No era Elena. Era más vieja, más cansada. Decía mi nombre como quien lo entierra. En la enfermería todos evitan mi mirada. Dicen que hablo dormido, que repito oraciones en un idioma que nadie entiende. Una enfermera juró oír golpes bajo el suelo, como si alguien llamara desde una habitación enterrada. Al principio, pensaron que era un tubo suelto. Después, comenzaron a rezar. Hoy vi al capellán santiguarse antes de cruzar mi puerta. Le pregunté si creía en las cartas malditas. Respondió que hay palabras que no provienen de Dios, pero tampoco del hombre. Me entregaron otra carta esta mañana. El sobre estaba seco, pero el papel, tibio, como si acabara de salir de un cuerpo. La caligrafía era la mía, más torpe, más temblorosa. Decía: Eric, no luches contra lo que ya eres. El agua no olvida. Y debajo, una línea escrita con tinta más oscura. Abre la ventana cuando escuches tu nombre. La dejé sobre la mesa, pero no puedo dejar de mirarla. Esta noche oí pasos en el pasillo. Un goteo seguía cada huella, como si alguien caminara descalzo sobre el agua. Toqué el timbre para llamar a la enfermera, pero nadie vino. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío.
Al final, una sombra se movía lento, con el cuello torcido, el cabello pegado al rostro. Dije su nombre antes de pensarlo. ¡Elena! La sombra se detuvo. El sonido del agua en las tuberías cesó de golpe. Volví corriendo a la habitación. Cerré la puerta y coloqué la silla bajo la manija. El silencio se volvió tan espeso que podía oír mi propio pulso. Entonces llegó el olor, humedad y flores podridas. Me giré. La jarra de agua sobre la mesa estaba llena otra vez, pero no con agua limpia. Flotaban trozos de papel, fragmentos de cartas, pedazos de mi letra. Uno de ellos se movió dentro del vidrio, subió a la superficie y mostró una sola palabra: baja. Intenté romper el vidrio, pero no pude. El agua no cayó, se quedó suspendida, vibrando como si respirara. Y entonces la oí otra vez, más cerca que nunca, dentro del vaso, dentro de mí. Eric, ¿me escuchas? Quise gritar, pero el sonido se ahogó en la garganta. Sentí una presión fría subir por los dedos, una humedad viva recorriéndome las venas. El vaso se quebró y el agua se deslizó sobre la mesa, formando letras. La misma frase que me persigue desde el frente: ya miraste. El enfermero me encontró al amanecer, sentado frente al charco que no se secaba. Dice que murmuro nombres mientras escribo, aunque la pluma esté seca. Me ataron las manos para que no me haga daño. Pero no escribo con la mano. Escribo con el agua, con la voz, con los sueños. Todo se confunde. Y veces pienso que tal vez nunca salí del pozo, que esta cama es la superficie donde respiro antes de hundirme otra vez. Si estas páginas llegan a alguien, si las palabras aún pueden flotar cuando yo ya no, que sepan la verdad. Las cartas no venían de Elena, venían de mí, de un lugar donde sigo escribiendo. Y cuando lean esto, cuando pronuncien mi nombre en voz alta, el agua los escuchará también. No respondan, no intenten salvarme. Ya estoy aquí. Han pasado semanas, o quizás años, no lo sé, desde la última vez que vi la luz del día, sin sentir que algo me observaba detrás. Aquí, en este hospital que huele a desinfectante y miedo, los días se repiten como una carta sin remitente. Nadie habla de lo que ocurrió, pero todos lo sienten. A veces, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, escucho a los enfermos murmurar mi nombre en sueños. Lo pronuncian igual que el agua, arrastrando la última sílaba como si el sonido pesara más que el aire. El doctor me visita cada mañana. Su bata blanca está manchada con algo que no es sangre. Me pregunta si sigo oyendo voces. Digo que no, aunque ellas me contestan incluso antes de que abra la boca. ¿Quién te escribe ahora, Eric? Insiste. ¿A quién le respondes? No tengo fuerzas para mentirle más, así que bajo la mirada. En mi regazo, un sobre doblado. Nadie lo puso allí, pero siempre está. Lo abro despacio, con la misma torpeza de un niño frente a un castigo. Dentro, una hoja mojada con letras que se borran al tocarlas. No queda tiempo, dice. El agua sube. He empezado a ver grietas en las paredes, finas como venas secas. Por las noches se expanden, y cuando cierro los ojos, escucho el goteo. No viene del techo. Proviene de dentro del suelo. Me inclino y oigo pasos líquidos caminando bajo la cama. Algo se mueve allá abajo, no rápido, sino con paciencia. Me llama por mi nombre, con la voz de Elena y con la mía, mezcladas en una sola garganta. Baja, repite. El pozo te espera. Intenté rezar. No recordaba ninguna oración completa, así que mezclé fragmentos de todas. Padre nuestro que estás en el agua, murmuré. No funcionó. El agua se movió dentro del vaso sobre la mesa, como si se riera. Me di cuenta de que no es a Dios a quien rezo cada vez que escribo. Es al eco, esa parte de mí que aún flota bajo la superficie, esperando que alguien la saque de ahí. Pero nadie baja 2 veces al mismo pozo.
El enfermero nuevo, un joven de rostro limpio y voz amable, me habló esta mañana. Dijo que había encontrado algo extraño en el sótano, una caja metálica oxidada con mi nombre grabado. La trajo sin abrir, como si intuyera que lo que contenía no debía tocarse. En la tapa había marcas de dedos, como si alguien hubiese intentado salir desde adentro. La abrí con una cuchilla que robé del carrito de curaciones. Dentro había cartas, mis cartas, todas, incluso las que el fuego había devorado. Estaban secas, intactas, y encima de ellas un mechón de cabello rubio enredado en hilo negro. Esa noche no dormí. Las cartas me rodeaban como un ejército silencioso. Las abrí una a una. Cada una era diferente de como la recordaba. En lugar de mis palabras, había otras, instrucciones, fechas, nombres de soldados muertos. En la última la tinta era tan espesa que parecía sangre seca. Decía, el agua recuerda, el eco aprende, tú no escribes, repites. La hoja olía a humedad vieja, y cuando la doblé, dejó una marca oscura en la mesa, un círculo perfecto, como un ojo abierto. Decidí huir. Esperé a que el pasillo quedara vacío y tomé la caja. Caminé descalzo para no hacer ruido. La luna se filtraba por las ventanas, iluminando el suelo como una piel pálida. A medida que avanzaba, las lámparas parpadeaban. Cada chispa hacía que las sombras se movieran en direcciones contrarias, como si tuvieran voluntad propia. Al final del corredor, la puerta del sótano estaba entreabierta. Sentí el aire frío subir desde abajo, ese olor a piedra húmeda y metal antiguo que solo existe en los lugares donde nadie debería entrar. Bajé con la caja contra el pecho. Cada peldaño crujía como una palabra rota. Cuando llegué al fondo, el suelo estaba cubierto por un velo de agua. En el centro, una rejilla de hierro oxidado respiraba. Sí, respiraba. Cada exhalación levantaba pequeñas burbujas que explotaban sin sonido. Dejé la caja a un lado y me arrodillé. Oí mi nombre. Esta vez no como un susurro, sino como una plegaria dicha al revés. Eric. La voz no venía del pozo. Venía de detrás de mí. Me giré lentamente. Allí estaba. No sé si era Elena o la forma que el agua tomó para parecerse a ella. Su piel brillaba como papel mojado. Los ojos huecos reflejaban el movimiento del agua aunque no hubiera luz. Tenía las manos extendidas, los dedos largos, delgados, deformes. «Volviste», dijo, y su voz era como la de todas las cartas al mismo tiempo. «Te lo advertí y aún así escribiste». No podía moverme. Solo pude preguntar con un hilo de voz, «¿Qué eres?». Ella sonrió y la sonrisa se partió como un vidrio. «Soy lo que queda cuando las palabras no mueren». Dio un paso hacia mí y el suelo tembló. El agua subió por mis botas fría, lenta, llenando el aire con olor a hierro. «No debí responderte», dije. «Ya respondiste», contestó. «Ahora me toca escribir a mí». Sentí las piernas ceder, la piel entumecida. La habitación comenzó a llenarse de un sonido húmedo, como un millar de plumas mojadas arrastrándose. Las paredes rezumaban oscuridad líquida. Todo se volvió un único pulso. «Eric», dijo, «la guerra terminó hace mucho. Ya no hay fronteras aquí». Entonces la vi transformarse. Su cuerpo se deshacía, convirtiéndose en una figura de agua suspendida, sin rostro, pero con 1000 bocas pequeñas moviéndose bajo la superficie. Cada boca repetía algo distinto. Mis cartas, mis promesas, mis miedos. El eco no muere, Eric, solo cambia de voz. Intenté correr, pero cada paso era más pesado, como si el suelo me tragara. La caja de cartas flotaba a mi alrededor, abriéndose sola. Los sobres se abrían uno por uno, dejando escapar trozos de papel que se pegaban a mis brazos, al rostro, al pecho. Cada palabra que alguna vez escribí se pegaba a mi piel y ardía. Me derrumbé.
El agua ya me llegaba al cuello. Vi mis manos reflejadas, pero no eran mías. Estaban cubiertas de letras, frases que se movían, serpenteando como gusanos. «Ya estás completo», murmuró ella. Faltaba el silencio. Entonces me besó. O eso pareció. El contacto fue helado, cortante. Sentí la boca llenarse de líquido, el aire huir. Intenté gritar, pero la voz no salió, solo burbujas. Antes de que todo se oscureciera, alcancé a ver algo bajo la superficie. Cuerpos flotando, todos iguales a mí, con cartas entre los dedos. Desperté en la orilla de un río que no conozco. No hay soldados, ni ciudad, ni guerra. El cielo es gris, sin sol ni luna. Camino y encuentro restos de metal, fragmentos de uniformes, huesos que el agua pule como piedras. En la corriente flota una botella. Dentro una carta. La abro. Está en blanco, pero al tocarla las letras comienzan a formarse con la tinta de mis venas. No abras lo que el agua guarda. Detrás, una firma. Eric Novak. Intenté romperla, pero el papel no se rasga. La corriente me lleva, y siento que el río es el mismo pozo, extendido, respirando. A lo lejos, una figura femenina camina sobre la superficie. No deja huellas. Me mira, aunque no tenga ojos, y extiende la mano. Escribe, dice, y obedezco. Escribo con las uñas sobre mi piel, con la sangre que no sale, con la voz que ya no me pertenece. Comprendo al fin, el pozo no era un lugar, era una promesa. Cada palabra que alguien pronuncia con dolor abre una grieta, y por esas grietas el eco bebe. Fui soldado, amante, loco, ahora soy eco. Cuando alguien, en otro tiempo, escriba su carta en una noche sin luna, oirá el agua moverse, creerá que es el viento, pero será mi voz, respondiendo desde abajo. Si alguien encuentra esto, si alguna vez estas páginas emergen del barro o de la lluvia, no las lea en voz alta. No pronuncie los nombres. Las palabras húmedas siempre escuchan. El agua recuerda. Y cuando recuerde demasiado, volverá por ti, como volvió por mí, porque el amor, cuando se niega a morir, termina escribiendo desde la tumba. Dicen que el agua nunca olvida, que todo lo que alguna vez cayó en ella, un nombre, una lágrima, una promesa, sigue flotando en algún rincón oscuro, esperando ser recordado. A veces, cuando el silencio de la noche es demasiado denso, juro escuchar un susurro que sube por las cañerías. Una voz ahogada que repite las mismas palabras escritas en aquel diario perdido. El hospital fue demolido años después, pero nadie quiso excavar el sótano. Los obreros decían que el suelo se movía, que el barro respiraba. Entre los escombros hallaron una caja metálica sellada, y dentro cartas empapadas que nunca se secaron. Nadie se atrevió a leerlas. Quien las tocó soñó con una voz que lo llamaba desde el fondo. Hoy esas cartas descansan en un archivo olvidado de Varsovia. Algunos aseguran que por las noches se oyen gotas caer entre las estanterías, aunque el techo no tiene grietas. Otros dicen que las hojas se mueven solas, como si alguien escribiera desde abajo. Y si alguna vez visitas ese lugar y escuchas tu nombre en el eco, no respondas, nunca respondas.